Y como tema, el día de hoy, hermanos, el título es Obreros, Obreros de Dios. Amén. Obreros de Dios. En esta instrucción de la palabra del Señor para el día de hoy, Primera de Tesalonicenses 2, versículo número 9. Aparece allí en nuestra pantalla el título del mensaje para el día de hoy, Obreros de Dios, y comparte también el texto bíblico. La idea es poderlo tener en casa, vuelvo y repito, importante abrir la Biblia, compartir con mi familia, con mis amigos, con las personas que estén allí cerca a nosotros. Hoy en día creo que es mucho más práctico y mucho más fácil, ya que la iglesia está llegando allí a casa. Usted también es parte de la iglesia, somos parte de la iglesia, y la idea es que no perdamos el enfoque de esa gran responsabilidad como creyentes en Cristo y evangelizadores. Muy bien, obreros de Dios, el título del mensaje, Primera Tesalonicenses 2:9, nos dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión en su Santo Espíritu. Dice así el texto: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, te damos muchas gracias por este momento que tú nos prestes, Dios eterno, como a tu iglesia, al estar, Señor, un grupo de tus hijos reunidos con un propósito específico, Dios eterno, a través de esta plataforma. Y es, Padre Santo, alabarte, glorificarte y escuchar tu consejo, Señor. Gracias, Padre, porque cada domingo lo podemos hacer. Muchas gracias, Padre Santo, porque a pesar de las dificultades o de las presiones o de las dificultades, Señor, legales, o la ley o el COVID, Señor, todo lo que esté en contra de tu palabra, Dios eterno, y de la apertura de los templos, aún seguimos, Señor, adelante con esa gran responsabilidad como tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, cada oyente presente, Señor, por medio de la plataforma en Zoom, y también los hermanos, familiares o amigos que puedan escuchar este mensaje en vivo en este momento, que nos estén acompañando. También damos una cordial bienvenida a ellos y oramos por ustedes. También para aquellos que escucharán este mensaje en diferido, Señor, a través de la plataforma en YouTube. Esos mensajes quedan allí para la edificación de los corazones, de las almas, y que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad, Dios eterno. Hoy clamamos a ti por este último mensaje de este mes de agosto, este último domingo de este mes. Gracias, Padre, por las bendiciones. Y clamamos a ti para que nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestra memoria, Señor, y toda la atención sea puesta, Señor, para que salgamos una vez más sobre edificados en tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos, entonces continuamos. Obreros de Dios. Es un precioso título, el cual nos lleva a entender, creo que antes de leer, ¿verdad? Con respecto a algo del tema para el día de hoy, nos ayuda a entender la gran responsabilidad que tenemos cada uno, ¿verdad? Como obreros del Señor. Quizás para muchos es un término, hablándolo humanamente, ¿verdad? Humanamente, es una palabra tergiversada, donde de pronto a personas se les llama obrero y es una palabra de pronto hasta ofensiva, ¿verdad? Pero nosotros, como creyentes en Cristo, el título nos enseña, ¿verdad? Que somos obreros de esa mies a la cual el Señor nos ha llamado. En Tesalonicenses 2:9 nos dice allí el apóstol Pablo, precisamente después de un periodo de tiempo de trabajo en sus viajes misioneros, en la evangelización, ¿verdad? Y habla directamente a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Estamos hablando de que hace 2000 años aproximadamente, Pablo anuncia esto y le dice a la iglesia: ¿por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, incluyéndose él mismo, ¿verdad? Porque él hacía el acompañamiento al interior de la iglesia, o como le veíamos en la escuela bíblica dominical, encargaba, como el ejemplo de Timoteo, este joven conocedor de la palabra de Dios. Y dice: nuestro trabajo y fatiga, porque pues para nadie es un secreto que si hay trabajo, hay trabajos que son demasiado fuertes, ¿verdad? Físicamente,
¿verdad? O mentalmente también se desgasta la mente. ¿Y producen qué? Fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de quién? De Dios. En la definición de términos, mis amados hermanos, un trabajador u obrero es una persona, hablándolo físicamente, ¿verdad? Físicamente, que tiene la edad, es importante decirlo, porque no hay que desconocerlo, la edad legal o habilitada para prestar algún tipo de servicio que está ligado a una empresa o persona en particular, a partir de un vínculo de subordinación o por cuyo trabajo recibe una retribución o remuneración económica. Ese es el fin del trabajo. De es una preposición y Dios, encontramos muchos significados de la palabra Dios, ¿verdad? Como tal. De acuerdo al diccionario bíblico, nos dice que el significado bíblico de Dios se refiere a la deidad. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La deidad creadora del universo. Y algo veíamos en la escuela bíblica dominical. Si Dios trabaja o Dios no trabaja. ¿Lo recuerdan? Dice allí, el significado bíblico de Dios se refiere a la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creadora del universo. Se le define como omnipotente, omnipresente y omnisciente. Conocemos el significado de cada uno de ellos, ¿verdad? Todo lo puede, en todo lugar está y todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. Dios está en el contexto de toda la Biblia, amado hermano y amigo, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el judaísmo se le conoce por varios nombres y además por aspectos divinos que se le atribuyen. Recordemos algunos de estos títulos que se le atribuyen a nuestro Dios. Uno de ellos es Adonai, que significa mi Señor. Shaddai el Hay, que significa el Dios vivo. Hashem, que significa Dios de conocimiento. El Olam, que significa el Dios de la eternidad. El Roy, traducido es Dios cuida de mí. El Shaddai, que significa todopoderoso. Y Elohim, que significa Dios de fuerza y poder. Y por último, Jehová o Yahvé, que significa Él hace que llegue a ser. Dios es el ser supremo, al que las religiones monoteístas consideran como creador del universo. Se trata de una deidad a la que diversas religiones rinden culto y alaban. Como introducción, amados hermanos, en toda la Biblia, en toda, encontramos cómo Dios llama a sus escogidos, gente que se encontraba trabajando y que hizo maravillas en Dios. Por ejemplo, Jesús cuando llamó a los 12, estos se encontraban como trabajando, ¿verdad? Trabajando. Dios busca personas que trabajen en su obra, que se esfuercen y que den fruto en Dios. El Señor no busca personas ociosas, sino obreros que vayan y sean útiles en su obra. La expresión trabajo y fatiga, lo leíamos anteriormente en el versículo, trabajando de noche y de día. Podría describir el trabajo de una madre. Hay un dicho que más o menos dice lo siguiente: el trabajo es de un hombre, es de sol a sol, pero el trabajo de una mujer, madre, ¿verdad? Nunca queda terminado. Una madre no es como una nodriza, mujer que por dinero cría una criatura ajena. Pablo estaba diciendo que él no era como una nodriza, que trabajaba por horas. No era como un canguro que cuidaba a niños y que es contratada por periodos limitados. Vamos a ver 6 puntos rápidamente, amados hermanos, si el tiempo nos lo permite. Primero, Dios trabaja. No olvidemos la perspectiva del título, obreros de Dios, ¿verdad? Obreros de Dios. El primer punto nos dice que Dios trabaja. Y decíamos en la escuela bíblica dominical, ¿será que Dios trabaja?
¿Usted qué puede pensar de esa pregunta y a la vez de este punto el día de hoy? Dios trabaja. Juan 5:17 nos dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Está diciendo el Señor Jesucristo que el Padre trabaja y que Jesús también trabaja. Dios continúa trabajando, amados hermanos. O preguntémonos, Dios trabaja, pero ¿cómo lo podemos relacionar? No está sentado en su trono solo viendo lo que sucede. De pronto muchos lo pueden creer de esta manera. Él sigue obrando. ¿Será que siguen habiendo milagros hoy en día? Si Dios quiere que se haga un milagro, se hace. Recordemos que milagro es algo sobrenatural, no es humano, es sobrenatural. Pero Dios sigue siendo Dios, sigue cambiando vidas, sigue sanando enfermos. Dios trabaja, cumple su obra en el universo por un solo momento. Solo preguntémonos si Dios dejara de trabajar, ¿qué pasaría con el movimiento de la Tierra? ¿Qué pasaría con los planetas? ¿Qué pasaría con su poder? Dios sigue trabajando, cumple su obra en el universo y todo funciona gracias a su poder. Si Dios trabaja hasta este momento, nosotros, sus hijos, también debemos trabajar. Es el ejemplo, ¿verdad?, que recibimos de nuestro Padre Celestial. Así que si Él lo hace, nosotros también somos llamados a trabajar en su obra hasta que Él nos llame a su reposo. Como segundo punto, somos enviados por Dios. Hechos 13:4 nos dice, allí los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vemos en la Biblia cómo el Espíritu Santo guía a los hombres de Dios hacia la obra que debían cumplir. Y preguntémonos por un momento, si usted no siente que el Espíritu Santo le esté guiando, hay que tener cuidado, porque nosotros somos guía de otras personas. Muchos ojos están puestos muchas veces sobre nosotros como hijos de Dios. Nos equivocamos, claro, muchas veces nos hemos equivocado, pero el Señor nos corrige y nos da oportunidad. Vemos en la Biblia entonces cómo el Espíritu Santo guía a los hombres de Dios hacia la obra que debían cumplir. O sea, es un deber, ¿verdad? Después, al ser llamado como hijo de Dios, al haber recibido a Cristo Jesús, servir al Señor. Si Dios trabaja, ¿por qué yo no? Estas personas fueron usadas por el Señor en su trabajo. Si leemos de las maravillas que Dios hizo a través de ellos, nos sorprendemos y nos gustaría que Dios nos usara de esa manera. Pero cuando somos enviados a la obra, muchas veces no se quiere ir. Y recordamos, ¿verdad?, lo que dice allí la palabra de Dios cuando dice, heme aquí, Señor, y muchas veces se dice, envíalo a Él, ¿verdad? No envíame a mí, sino envíalo a Él, Señor. Voy a orar por Él, pero no nos incluimos en el plan de salvación, en la evangelización, en el trabajo de la iglesia. ¿Qué compromiso tenemos hoy en día? Estábamos en tiempos difíciles, hermanos. Lo estamos viviendo. La palabra de Dios lo anuncia. Quizás todo esto nos hace remembrar lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Periodos supremamente difíciles, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Lo estamos viviendo. El Señor está cerca. Y quizás muchos lo han dicho desde el mismo año en que el Señor Jesús estuvo con ellos después de que partió, ¿verdad? Muchos lo esperan. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Otros, con este dato histórico y bíblico y espiritual, han hecho muchas cosas macabras, hablando de que el Señor ha llegado y engañan a personas. Pero usted y yo debemos orar para que el Señor venga. Debemos esperarle. Pero antes de que Él venga, tenemos que trabajar por la obra. Hay muchas almas que aún se siguen perdiendo. ¿Cuántas personas han muerto a causa de esta pandemia? Aquí en Colombia han sido miles y miles.
miles de personas que en 4 meses solamente aquí en Colombia, si los notamos a nivel grupal, a nivel mundial, es una cifra exorbitante, hermanos, de almas que no sabemos qué porcentaje ha llegado al Señor y qué porcentaje se ha perdido. El trabajo es grande. Dios hizo a través de estos hombres una obra, una labor en su llamamiento. Y lo podemos ver a través de las Escrituras. Así debemos decirle al Señor que nos use. Pero cuando somos enviados a la obra y no queremos ir, estamos hablando ya de otro tema. Porque es no querer ir. Nace de la voluntad. Dios no usa a los ociosos, lo que veíamos anteriormente. Y ese adjetivo es un poco fuerte. Dice que se entiende a un ocioso, a una persona o a un individuo desocupado, inactivo, vago o desempleado, que no hace nada o que no tiene ninguna obligación que cumplir. Y con todo el respeto y consideración, amados hermanos, si aplicamos este adjetivo a nuestra vida espiritual, ¿cómo lo aplicaríamos? Con todo el respeto. ¿Qué estamos haciendo por la obra del Señor? Orando, leyendo la Biblia, enseñando a otros, entregando un tratado, compartiendo el link para que otros ingresen. Hoy en día es mucho más práctico, lo decía una hermana hace algunos domingos, mucho más práctico ingresar para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ni siquiera nos tenemos que desplegar, ¿verdad?, de nuestra casa hasta el templo. Solamente es abrir ese link y otros escuchan o comparten a través de un grupo, ¿verdad?, la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Dios usa a los trabajadores. Somos llenos del Espíritu Santo, lo dice Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si Dios nos envía y aceptamos ese llamado, Él nos equipa con todo lo necesario para que hagamos su obra. Si necesitamos equiparnos del Señor, Él nos equipará de lo necesario para hacer la obra del Señor. No importa dónde nos encontremos, somos hijos de Dios y debemos hablar del Señor. Dios nos dará de su Espíritu Santo para fortalecernos. Algún día, de todos los que ya hemos pasado, y es una pregunta para nosotros desde que nos hicimos creyentes en Cristo, aceptamos a Cristo y el Santo Espíritu del Señor mora en nosotros, ¿usted ha estado sin el Espíritu Santo en usted? Es imposible, ¿verdad? Porque fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Él está en nosotros desde el día que aceptamos a Cristo hasta que partamos de esta tierra. Así que no tenemos excusa. No estamos solos. Tenemos la fortaleza y el equipamiento necesario para que nosotros hablemos de Dios. Dios nos dará de su Espíritu Santo para fortalecernos. Si necesitamos fuerza, clamémosle a Dios para que tengamos fuerza, para que nos guíe en todo lo que hagamos. Así como estuvo con los héroes de la fe hablando de la antigüedad, Dios quiere estar con nosotros. Solo debemos aceptar el llamado de Dios y estar preparados para trabajar en todo lo que nos mande. Muchas veces queremos que Dios nos mande a hacer lo que nosotros queremos, pero no se trata de nuestros gustos para el Señor, se trata de que debemos hacer la obra de la cual somos responsables y a la cual Él nos ha llamado. Estar preparados para trabajar a lo que el Señor nos necesita. Somos edificadores también, aparte de ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, enviados por Dios, llenos del Espíritu Santo y edificadores. Dice allí el texto en edificadores que Josué 8:30 dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Pero qué es un edificador? Una persona que construye. Ese adjetivo nos da a entender que sirve de ejemplo para actuar bien y que incita también en esta virtud, porque es una virtud, construir. ¿Qué hemos construido espiritualmente? De pronto podemos analizarlo
físicamente, ¿verdad? Humanamente, económicamente, porque todos los días construimos. Pero ¿qué he construido en este adjetivo importante espiritualmente en este año 2020? ¿Soy edificador? Debo tener en cuenta que somos edificadores de la palabra de Dios, somos constructores. ¿Qué he hecho con el conocimiento de ese altar de Dios? ¿Compartirlo? Los héroes de la fe fueron edificadores, edificaron altares a Dios, edificaron templos para Dios, edificaban ciudades enteras. Ahora debemos edificar nuestro ser para que sea templo del Dios viviente. Pero ¿cómo edificamos nuestro ser? Estudio, oración, por medio de la lectura bíblica, por medio de la investigación, por medio del trabajo en la iglesia. Todo esto hace parte de la edificación de nuestro ser. Sí, es cierto, como lo veíamos en la escuela bíblica dominical, el líder, el pastor, ¿verdad? La familia pastoral tiene una gran responsabilidad al interior de la iglesia del crecimiento espiritual, de la iglesia, de los temas, pero hay una gran parte donde el responsable es usted y soy yo, individualmente hablando. ¿Qué nos impide abrir la palabra de Dios en casa y tener lectura? ¿Qué nos impide buscar un vocablo y buscar su definición? ¿Qué nos impide investigar? ¿Qué nos impide hacer un estudio? ¿Qué nos impide hacer un pequeño devocional con la familia? De pronto sí es válido hoy en día que estamos impedidos del trabajo al interior de la iglesia, de ir al templo, de trabajar, quizás de hacer el aseo, de arreglar, de pintar, en fin, todo lo que se hace en el templo, arreglar el sonido, la escuela dominical, los textos, ¿verdad? Pero y todo lo demás, el estudio, la oración, la lectura, la investigación, eso hace parte de nuestra vida personal con el Señor. Eso requiere trabajo, claro que sí, requiere trabajo, requiere tomar acción. No debemos estar de brazos cruzados, sino activamente buscando del Señor para ser edificados. Y yo me pregunto y le pregunto, amado hermano y hermana, si usted y yo dejáramos de hacer lo que hacemos todos los días, el trabajo, el estudio, salir, volver a casa, en lo que mantenemos ocupados, por un día, ¿qué haríamos con respecto a la obra del Señor? ¿Compartiríamos más del Señor? ¿Estudiaríamos más la palabra del Señor? A veces decimos que no hay tiempo, pero a veces Dios nos demandará la buena administración o la mayordomía personal en el mismo tiempo que el Señor nos ha dado. No estamos acusando a nadie, no se trata de eso. Hoy en día es mucho más práctico entrar a la plataforma y escuchar la palabra de Dios. Y ha sido mucho más práctico no solamente para nosotros, sino para todas las iglesias del compañerismo, donde han llegado personas nuevas a escuchar de la palabra del Señor. Y olvidaba una de las oraciones por el hermano David Túquerres, es un hermano en Ibarra, Ecuador, eh, que también es creyente en Cristo y también envió un cordial saludo a la iglesia. Son personas que han sido alcanzadas, ¿verdad? Por medio de las redes, por medio de la amistad en Cristo Jesús, del compartir. Él publica varios de nuestras enseñanzas allí en Ecuador, en Ibarra, a través de una emisora que maneja y envía el saludo de la iglesia, hermanos. Somos bendecidos. Busquemos a aquellos que aman al Señor, compartamos con ellos. Pasamos fronteras muy fácilmente en ese momento. Compartimos con otros pastores de otros lugares, en México, ¿verdad? En Costa Rica, que humanamente hablando es no imposible, pero es muy difícil, ¿verdad? Tomar un vuelo, ir hasta allá, ir al servicio, devolvernos, se necesita mucho tiempo, se necesita economía. Hoy podemos hacerlo a través de la plataforma y es una gran bendición para todos nosotros. Así que sí, se requiere trabajo actualmente, nos esforzamos, ¿verdad? Requiere tomar acción. Tomemos acción. No debemos estar de brazos cruzados, sino activamente buscando del Señor para ser edificados. Haciendo lo que es bueno.
Efesios 4:28 nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y escuchamos oraciones de nuestros hermanos donde hay necesidad, donde somos llamados a ayudar. Pero aquí el texto nos dice claramente, ¿verdad? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquellos que padecen necesidades. Quizás nosotros no padecemos necesidades en este instante, quizás sí, pero somos llamados a ayudar, a compartir. Pero el trabajo de nuestras manos no debe ser cualquiera, debe ser un buen trabajo. Si trabajamos para hacer el mal o simplemente no tomamos en cuenta a Dios, nada estamos haciendo. Pero si tomamos en cuenta a Dios y Él nos guía al trabajo que realicemos y será bendecido por Él. Yo lo creo, espero que usted también, hermano. Como punto 3 y avanzando, no trabajamos en vano. Lucas 5:5 nos dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Recordemos esta escena, ¿verdad? Donde se encontraba allí Pedro con el Señor Jesucristo, estaban ejerciendo el trabajo que muchos de ellos ejercían o ejercieron en aquel tiempo entonces, que era la pesca, ¿verdad? Entonces dice el texto en Lucas 5:5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche, oído, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y nos podemos imaginar esa escena, toda una noche esperando, ¿verdad? Un resultado donde hasta ese momento no lo hubo. A veces trabajamos en vano en la vida secular o en nuestros trabajos, pero ¿y qué de la obra del Señor? Entonces aquí dice el texto, después de esa coma dice, más en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos en nuestros trabajos primero oramos al Señor para que sea un día de bendición encomendado en la palabra del Señor o en el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Hay que echar esa red en el nombre del Señor. Y echar esa red significa comenzar un día en el Señor. El relato bíblico de la pesca milagrosa es un buen ejemplo del trabajo en vano. Vemos a los pescadores que pasaron toda una noche pescando, pero sin éxito. Pero cuando echaron las redes en el nombre del Señor, la pesca fue grande. En nuestro trabajo secular o en nuestro trabajo en la obra de Dios debe ser un trabajo de bien y hacerlo todo en el nombre del Señor para que su poder nos ayude. Primero, desechando si no llevamos fruto. Somos desechados si no llevamos fruto. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí podríamos tomar literalmente un ejemplo. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de árbol somos en este momento en la obra del Señor? Y dice, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro trabajo llevará de su fruto. Pero si no estamos en Dios, si no llevamos fruto para Él, seremos desechados. Nadie, estoy seguro que nadie quiere ser desechado por el Señor. Por lo tanto, debemos esforzarnos y trabajar en su obra para que llevemos fruto en su nombre. Ejemplo, el trabajo material y el trabajo espiritual, porque hay que trabajar, ¿verdad? Lo decíamos en un inicio, nuestro Dios trabaja, el Señor Jesucristo trabaja, ¿por qué nosotros no? El trabajo material es de bendición y el trabajo espiritual de mayor bendición, ¿verdad? Como punto 4 y avanzando, ayudar a los necesitados es el fin del trabajo. Hechos 20:35 nos dice, todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, o sea, más dichoso, más feliz me hace dar que recibir. Qué bueno es poder dar, ¿verdad? Cuando podemos dar, nuestro corazón se siente bien, como creyentes en Cristo. Un ingrediente del trabajo de suma importancia es que debe dar ayuda a los necesitados. Con coherencia, ¿verdad? Hay que hacerlo coherentemente. Personas con necesidades
Siempre habrá en este mundo. Por lo tanto, Dios quiere que nuestro trabajo, que nuestro fruto esté en ayudar a las necesidades. Jesús nos tiene en estima cuando esto hacemos. El ayudar a los otros, pues es mejor que recibir. Dios nos bendecirá cuando esto hacemos. Obvio, no podemos decir que damos para que el Señor nos dé, ¿verdad? Es muy mal la enseñanza, sino que damos por el amor que el Señor coloca en nuestros corazones y como decía anteriormente, con coherencia. Como quinto punto, descanso en Dios. Recordemos lo que dice allí la palabra de Dios en Mateo 11:28. Dice, venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Es cierto que el trabajo en exceso cansa, disculpen. ¿Sí? El exceso del trabajo cansa, hablándolo físicamente o intelectualmente, cansa. Pero el Señor nos dice y nos invita, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, no solamente que estáis trabajados, sino cargados. Hay cargas, amados hermanos, muy pesadas, a veces en nuestras vidas, y tenemos que dejar esa carga al Señor, descansar en Él. Cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Hay que confesarlo al Señor y tomar una decisión, una determinación. Y yo os haré descansar, dice el Señor, y es una promesa. Pero en Dios, aún el trabajo más fuerte, podemos tener paz. Jesús es nuestro reposo y nos pide que si estamos cansados, Él nos hace descansar. ¿Cuántas veces hemos descansado en el Señor? Yo creo que varias veces, ¿verdad? Hemos tenido cargas tan pesadas en nuestras vidas que el Señor nos ha liberado de esas cargas. Y hemos descansado en el Señor. Jesús es nuestro reposo y nos pide que si estamos cansados, Él nos hace descansar. Los apóstoles trabajaban todo el tiempo, pero se gozaban en la obra de Dios. Y si vamos allí a ese tiempo pasado, y usted y yo hemos leído, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, podemos entender el trabajo que hicieron los antiguos, ¿verdad? En la iglesia primitiva, y no era solamente el domingo, 1 hora o 2 horas, hermanos. Entendemos que estamos en otro tiempo, claro que sí, pero si vamos a ese pasado, los apóstoles trabajaban todo el tiempo, todo el día, todos los días, pero se gozaban, vivían felices en la obra de Dios, pues en Dios podían tener descanso, trabajaban para el Señor y eran descansados en el Señor, un descanso de Dios. Y nosotros hoy en día debemos tener paz. Entendemos que en Dios tenemos paz, no como el mundo la da. Porque Juan 14:27 nos dice, el mismo Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. La paz que da el mundo, hermanos, es una paz falsa, es una paz mentirosa, pero la paz que da el Señor Jesucristo es totalmente diferente. Y nos dice, no se turbe vuestro corazón, no se confunda vuestro corazón, ni tenga miedo, nos dice el Señor. Así que la paz del Señor, ¿verdad? Nos hace sentir diferentes, no como el mundo, sino la paz que el Señor da en nuestras vidas. Cuando llegamos a Cristo, hemos sentido una paz diferente, una paz donde la carga fue entregada directamente a nuestro Señor. Más livianos nos debemos sentir. Y como último punto, fruto del trabajo, ¿verdad? Recibimos del Señor, ¿verdad? Reconociendo el trabajo, ayudamos a los necesitados o ayudar a los necesitados, descansamos en el Señor, ¿verdad? Pero también debe haber un fruto. Segunda de Timoteo 2:6 nos dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si queremos recibir frutos, primero debemos que sembrar. Sembrar. Los frutos son en la cosecha, pero antes debemos trabajar, sembrar la viña del Señor. Dios nos dará la recompensa, el fruto de nuestro trabajo, pero nos pide que nos esforcemos.
Y aquí habría muchísimas preguntas para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto nos esforzamos en el trabajo de la obra? ¿Cuánto hacemos, verdad, en el trabajo de la obra para recibir frutos? Y siempre nos hemos generado esa pregunta. ¿Hace cuánto no ganamos un alma para Cristo? ¿Qué sigo haciendo en la obra del Señor? Vivimos, vuelvo y repito, en tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos difíciles? Estamos estudiando, nos estamos preparando, estamos compartiendo el mensaje, estamos enviando un mensaje de aliento a los seres queridos, a los familiares, a los inconversos. Estamos invitando, ¿verdad? Pero nos pide que nos esforcemos para obtener esos frutos. La bendición de Dios es grande, es soberana. Debemos esforzarnos y trabajar en la obra de Dios. Él nos bendecirá con mucho fruto como recompensa a nuestro esfuerzo. Y tomemos el ejemplo de aquel que labra la tierra. Es una excelente manera de medir la paciencia, porque ellos primero trabajan la tierra, colocan la semilla y esperan en el Señor. Que el clima sea el perfecto, que no haya mucha lluvia, que no haya mucho sol, y en el tiempo determinado reciben ese fruto de lo que ellos trabajaron. Asimismo es la obra del Señor. Debemos sembrar. Cuando sembramos, hay fruto. Cuando no sembramos, no hay fruto. Es estéril, ¿verdad? Como conclusión, amado hermano, hermana y amigo, familiar que nos escucha allí en la plataforma, Dios no es ocioso y quiere que sus hijos sean activos en su obra. ¿Qué tan activo es usted en la obra del Señor? Esa misma actividad que tenemos en el diario vivir, en el deporte, en el trabajo, en nuestras diferentes funciones como padres, como madres o como abuelitos, asimismo debe ser nuestro esfuerzo y la actividad. No importa el tiempo, hermano, el Señor no nos dice que tengamos todo el tiempo, pero debemos ser buenos administradores del tiempo. ¿Cuánto tiempo damos al Señor a diario? ¿Media hora, 10 minutos, 5 minutos, un minuto? ¿Qué estamos haciendo en la obra de Dios? Así que Dios no es ocioso, lo hemos entendido ya hoy. Espero que quede claro a todos nosotros. Sigue trabajando. La obra del Señor continúa en la tierra, se sigue sustentando a través de su Santo Espíritu. La tierra se sigue moviendo. Rotación, traslación en su propio eje. El universo sigue en sus funciones. Organizado, ordenado, tal cual como Dios lo creó. ¿Verdad? Sigue el trabajo de Dios. Y sigue el trabajo del Señor Jesucristo al haber muerto en la cruz, pero al haber resucitado. ¿Verdad? Al haber resucitado. Está sentado, como dice la palabra de Dios, a la diestra de Dios Padre, pero no está ocioso. Sigue intercediendo, es nuestro juez. Y su Santo Espíritu sigue redarguyendo almas en esta tierra para que sean ganadas. Pero tiene que haber alguien que les hable del Señor para que esa alma sea redarguida y convertida y convencida a través del Espíritu Santo del Señor. El trabajo no debe ser cualquiera, debe ser un trabajo bueno. Cuando trabajamos al Señor debe ser un trabajo por excelencia, esforzarnos que sea excelentemente presentado, lo mejor de nosotros para el Señor, que no esté en contra de la palabra del Señor. Debemos tener cuidado para que no estemos trabajando en vano, sino que nuestro trabajo pueda llevar fruto y esa bendición de Dios debe estar compartida con los necesitados, hablando de nuestro trabajo físico. Pues así lo demanda el Señor. Si queremos llevar fruto, Dios nos tendrá en estima, pero si no llevamos fruto, seremos desechados. Dios quiere bendecirnos, siempre ha querido bendecirnos, quiere darnos mucho fruto. Debemos esforzarnos y entregarnos a Él y ser activos en la obra del Señor. Para finalizar, una ilustración. El título de la ilustración es Le entregó su negocio a Dios. Es una anécdota. Hubo un hombre que le entregó su negocio a Dios. Había luchado con eso por años. Había luchado y peleado por 2 décadas, 20 años. Un día decidió y dijo, ya me cansé, ya basta, después de 20 años de arduo trabajo.
había oído de su pastor ese domingo por la mañana en cuanto al valor de entregarle por completo su empresa a Dios. Fue cuando conducía a su casa después del servicio, que decidió que se había preocupado mucho o lo suficiente por ese negocio o por esa empresa. Para cuando llegó a casa, en forma total e inequívoca, le había entregado a Dios su negocio. Esa noche, el edificio se incendió. Él recibió una llamada de emergencia. En forma más bien calmada, condujo al lugar de su comercio, de su empresa, y se quedó en la calle observando su empresa, viendo cómo el lugar se reducía a cenizas. En cierto sentido, estaba sonriendo. Uno de sus colegas corrió a su lado y cuestionó su actitud relajada sobre lo que sucedía. Y le dice, vaya, ¿no sabes lo que te está pasando? Se está quemando, le dice su colega. Y aquella persona creyendo en Cristo le dice, le replicó y le dice, lo sé, lo sé. No hay problema, no hay problema, Fred. Esta mañana, cuando fui al servicio, le entregué a Dios esta compañía. Y si Él quiere quemarla, es asunto suyo, es asunto de Dios. Y así le entregó la compañía al Señor. Muy bien, mis hermanos, hay una invitación y vamos a orar. Señor, gracias, Padre Celestial. Gracias por tu mensaje, Señor, en esta mañana, donde nos ayudas a entender que somos llamados como obreros tuyos, Dios eterno. Gracias por tu infinita misericordia, Dios eterno. Gracias porque el llamado, Señor, ha sido inicialmente al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque fuimos convencidos, no por una persona, Señor, sino por tu palabra. Gracias por ese instrumento que usaste, Señor, un día para que nos hablaran de Cristo, Señor, como nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre Santo, por aquellos que han escuchado este mensaje en este día, nuestros hermanos presentes, nuestros hermanos a través de la plataforma en YouTube también, Señor, que escuchan los mensajes y también por medio de Facebook Live, familiares o amigos que puedan escuchar este mensaje. Esperamos que nuestro trabajo no sea en vano, oh Dios eterno. Esperamos que las almas sean convertidas a Dios, que puedan generarse esa pregunta, ¿a dónde van a ir el día que partan de esta tierra? Lo más importante no es el cuerpo, lo más importante es el alma del ser humano. El alma es eterna, pero solo hay dos lugares a donde puede ir Dios eterno: al cielo, a la gloria eterna, como tú enseñas en la Biblia, o al lugar de condenación, Señor. Oramos por aquellos que estén escuchando este mensaje y que deseen tomar una decisión en este día. Jesús es quien le invita. Jesús fue quien murió por su pecado, por mi pecado. Debemos reconocer que somos pecadores, pero que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, entregó a su Hijo y fue al madero, a la muerte de cruz en obediencia, para que usted acepte a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador personal. El día que usted parta de esta tierra es importante que sepa esa decisión, la más importante en la tierra, a dónde va a ir el resto de la eternidad. Si usted desea aceptar a Cristo hoy, puede hacerlo allí donde está. Puede orar, se debe arrepentir y debe colocar una fe genuina delante de Dios, y Él dará ese fruto de recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal, anotar su nombre en el libro de la vida con su mismo dedo y quedar allí impreso y ser sellado por el Espíritu Santo de Dios, para que usted pueda decirle: pertenezco a Dios y soy hijo de Dios. Oramos por usted, amigo, amiga que nos escucha, y seguimos orando por nuestra iglesia, por las decisiones que debemos tomar a diario, Señor, o cada vez que redarguyes a través de tu Santo Espíritu y por medio de cada meditación de tu palabra, nuestras almas y nuestro ser, Señor. Toma esta semana que hemos iniciado delante de ti, oh Dios eterno, este mes que finaliza, el nuevo mes que inicia, lo colocamos en tu santa presencia. Tráenos nuevamente, Señor, el próximo jueves a la enseñanza bíblica, Dios eterno, a las 7 de la noche. Tráenos también, oh Padre Celestial, el próximo sábado en Líderes y Pastores, Dios eterno, en esta reunión,
También encomendamos el servicio en 8 días, oh Padre eterno, a mis hermanos y sus peticiones públicas y secretas, Señor. Hemos orado, Padre, encomendando, Padre Celestial, esta semana, las peticiones públicas y secretas de nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.